Hola despertados y despertadas. Si estáis viendo este vídeo, probablemente sepáis qué es Mago la Ascensión y qué es la tecnocracia. Pero para aquellos que no sepan de qué va la película, Mago es un juego en el que interpretas a un hechicero con la capacidad de moldear la realidad y que tiene muchísimas aristas filosóficas. La Unión Tecnocrática eran los antagonistas originales del juego y una facción de científicos totalitaristas que buscaban unificar la humanidad y eliminar todas las amenazas a esta que salieran de sus mecánicos planes de seguridad y progreso para todos los seres humanos. Sin embargo, con el paso de las ediciones y los fueron humanizando, dejando las tendencias más fascistas atrás y ofreciendo la posibilidad de jugar a estos defensores que son el último escudo contra los brujos tiránicos y las entidades sobrenaturales. En cierta forma, son la Inquisición de los magos. Entonces, bueno, en cuanto a este suplemento, yo he recuperado Technocracy Reload de mi archivo digital personal, y aunque el libro fue publicado en 2021 y la tecnocracia es un tema que me fascina, posiblemente junto a jugar herméticos son los que más me gustan. En aquel año, en 2021, yo venía de grabar un montón de análisis de Mago, la Ascensión, y me encontraba algo saturado. Así que han tenido que pasar 3 años para que yo encontrara un buen momento para leerlo. Y estas son mis conclusiones. Esta es mi opinión personal de las sensaciones que me ha dejado. Entonces, bueno, pues a primera vista ya vemos que es un libro imponente. Son 240 páginas. No estamos hablando de un suplemento ligerito. Así que aquí nos ofrecen la ambientación de un juego nuevo en la práctica. Se ofrece el trasfondo, las herramientas y los ganchos de historia para interpretar y narrar personajes de la Unión, llevando a cabo una muy necesaria revisión y actualización de la guía de la tecnocracia 25 años después de que fuera publicada en segunda edición. Entonces, ¿qué tenemos en el libro? Es un libro de 8 capítulos que vamos a ir desgranando. El primer capítulo nos habla de qué es la tecnocracia, cuáles son sus principios, su estructura, los temas y atmósfera de la Unión. Nos dan unas breves pinceladas de las convenciones, pero esto es una expansión, presupone que conoces el contenido del reglamento básico. En este manual operativo, que es el capítulo 1, nos mencionan los principios de Damián, los distintos niveles de agente en función de su grado de iluminación. Nos hablan del Genius, o del Genius, del procedimiento de castigo o promoción dentro de la tecnocracia, y de la existencia o no de bases tecnócratas en el espacio profundo, como la estación Copernicus. Y en este punto se deja ver uno de los que para mí es de los mayores problemas que tiene M20, esta edición de Mago. Es que Technocracy Reload vive en la metatrama de Schrödinger. La tormenta de avatares podría haber pasado o no. Las bases en la Luna o en los anillos de Saturno podrían seguir existiendo o no. La tecnocracia podría estar infiltrada por nefandos o no. Al final parece que la edición es incapaz de comprometerse con una sola visión del juego, ofreciendo en cambio muchas o muchísimas ambientaciones distintas que son tan radicalmente diferentes que podrían considerarse juegos distintos. Porque jugar a espías en tramas inspiradas en la Guerra Fría parece, a mi juicio, muy diferente de la exploración espacial a lo Star Trek y de la creación de híbridos al estilo de la isla del Dr. Moreau. Uno de los peores papeles de Marlon Brando, por cierto, en aquella época se negaba incluso a aprenderse el guión y tenía que salir del escenario con pinganillo. Estaba ya un poco casca el hombre. Pero bueno, continuando con el análisis, el segundo capítulo del libro se llama Objetivos, Recursos, Tácticas y Planes. Y, ¡oh, sorpresa! Trata sobre objetivos, recursos, tácticas y planes. También está escrito como si fueran las instrucciones o el adoctrinamiento que recibiría un nuevo recluta o agente de la Unión Tecnocrática. Y, aunque tiene alguna pincelada interesante, no es nada nuevo que no hayas leído antes si estás familiarizado con la tecnocracia. Tiene, por así decirlo, poco valor añadido, por decirlo de alguna forma. Sobrecarga con listas y acrónimos al punto de que acabé por pasar algunas de sus más de 20 páginas sin leerlas con atención. El tercer capítulo, por otro lado, se llama Teatros de Operaciones.
y hace un repaso por las instalaciones y constructos tecnocráticos repartidos por todo el mundo, desde las profundidades del Océano Índico a la costa de Nigeria. Y destaca que la Unión Tecnocrática ha realizado un enorme esfuerzo por abandonar el eurocentrismo y el colonialismo por el que se caracterizó en los siglos anteriores. Y se ha vuelto muchísimo más transcultural. Es un capítulo más... quizás lo más interesante que conecta es que el trasfondo de los 5 dragones elementales y la tecnocracia ya no es algo distinto, forman parte ya de la Unión Tecnocrática, señalando que considerarlos como algo aparte, como se hacía antes, es algo simple y llanamente racista. Entonces, bueno, ese es el capítulo 3. El siguiente capítulo del libro trata sobre asuntos internos, el capítulo 4. En este capítulo se discuten temas como el racismo, el colonialismo, el machismo o qué es ser humano en una organización que ha sufrido muchísimos cambios en las últimas 2 décadas para adaptarse a los nuevos tiempos. La diversidad es vista como un valor en la Unión Tecnocrática. La Unión se ha abierto a todo tipo de personas, de mujeres, de minorías raciales, de discapacitados, siempre y cuando se adhieran a su ideología racionalista. Pero... ¿son los androides humanos? ¿Y son los clones o híbridos humanos? En este capítulo se aborda el transhumanismo y también nos hablan de los Hitmar, de los Victor, de los cefalópodos, los dientes de sable y cualquier secuaz modificado genética o cibernéticamente para servir en la Unión. No se dan detalles mecánicos, pues estos vienen en otro suplemento, en el de Gods and Monsters, Dioses y Monstruos, pero nos hablan de la tecnocracia, de cómo la tecnocracia ve estos temas, de cómo trata a los androides o los clones o los híbridos, y a menudo es con miedo y desprecio. Se nos ofrece, en definitiva, una visión mucho más humanista, más humanocéntrica, antropocéntrica, por así decirlo, de la Unión Tecnocrática, en la que no importa si eres transgénero, autista o polaco, porque eres un ser humano y por tanto intrínsecamente válido y mejor que un lagartosaurio robótico. Es una visión de la Unión Tecnocrática casi utópica, en cierto sentido. Y me da la impresión de que en gran parte de la comunidad fan de Hombre Lobo no aprobaría cómo los gloriosos camisas negras de la Unión Tecnocrática se han convertido en rojos y maricones. Pero Mago siempre ha sido un juego con una línea política muy clara. En este capítulo 4 también nos dan una idea en detalle de cómo es enamorarse en la Unión Tecnocrática, casarse, tener hijos y la conciliación laboral. Pero posiblemente lo más importante a nivel de juego es que nos ofrecen un análisis de todas las facciones internas de la tecnocracia, con el regreso de viejos conocidos como los amigos de Courage o la división de asuntos especiales. Y, en cierto modo, es a partir de esta página 125 cuando llegamos al verdadero contenido del libro, la chicha, ¿no? Y nos explican con profundidad cada convención y su facción, dedicándole nada menos que 8 páginas a cada una de ellas, que son 5. No es que las 125 páginas anteriores a este capítulo 4, parte 2, estén mal, pero son a mi juicio demasiado introductorias, demasiado relleno y demasiado repetitivas para un lector que se presupone que ya ha leído el libro básico de M20 y sabe qué es la tecnocracia. Y si el lector no lo supiera, peor aún, porque hasta ya pasada la mitad del libro no se explica el contenido fundamental del suplemento, que son las convenciones. Es un caos de estructura. Es con demasiadas páginas y en un orden que no me parece recomendable para nada. Es recomendable, es comparable a las 50-100 páginas que se dedican a explicar la Umbra en M20 mucho antes incluso de explicar qué son las 9 tradiciones. Dicho lo cual, pues, a ver, me parece que las convenciones están muy bien explicadas, con suficiente detalle como para verles todos los matices, las dobleces y sutilezas, y siguiendo la evolución de los libros de convención de tercera edición. Aunque aquí vuelven a verse las paradojas e incoherencias de la matatrama de Schrödinger. Leemos continuamente si la tormenta de avatares ocurrió, entonces X. Si no ocurrió, entonces sí. Y lo mismo pasa con la infiltración nefanda de la tecnocracia, el prógromo de las artes menores o muchos otros hitos en el trasfondo legacy. Y quizás donde es más notable es en los ingenieros de vacío, que sufren enormes cambios en función de si están colonizando el espacio exterior con relativa tranquilidad, preparándose para desertar la tecnocracia, o si, en cambio, luchan a brazo partido para defender la Tierra de amenaza cero. Pero bueno,
Es así. Pasando este capítulo 4, que es el más largo y me parece el más importante del libro, llegamos al capítulo 5, llamado División Q. Hay un homenaje a James Bond, dedicado a desglosar algunas armas y equipo, las más usadas por la tecnocracia. No es exhaustivo y recurre mucho a otros suplementos, sobre todo el libro de los secretos. De hecho, prácticamente no se describen efectos, por no repetir lo dicho en Cómo haces eso o en el libro de los secretos. Y el siguiente capítulo, el número 6, es una compilación de perfiles y personajes del narrador, con algunas originalidades interesantes, aunque se echan de menos los Hitmar y los Victor, que ya aparecen en el libro básico y en Gods and Monsters, y que me imagino que no incluyeron aquí por no repetirse. Se siente, en cierta manera, que es contenido que pertenecía a este libro. Pero bueno, como pincelada de lo que podemos encontrar, menciona una raza de humanos 2.0 que han creado para sobrevivir al efecto invernadero, a las toxinas y a las altísimas temperaturas que ocurran o pueden ocurrir tras el calentamiento global. Y actualmente esta raza de humanos 2.0 se encuentra oculta en las instalaciones secretas de Australia. Otro personaje que me ha gustado, por ejemplo, es William Laszlo, un hitman clonado que ha superado su esperanza de vida como operativo de campo y ha quedado relegado con amargura a una oficina. En el siguiente lugar, el capítulo 7 trata sobre la narración y aborda herramientas de seguridad y cómo consensuar de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar en la mesa. Nos hablan también de los posibles géneros de una campaña tecnocrática, desde el solarpunk, el cyberpunk, el Wild West o la distopía, que yo diría que es el género por excelencia, ¿no?, de una campaña tecnocrática, la distopía. También nos hablan de cómo es representar un personaje tecnócrata, qué supone vivir esa utopía y qué pasa cuando cae la máscara y se convierte inevitablemente en una distopía. Es una idea que me parece muy interesante, cómo se plantean las crisis de fe y morales que se generan, y es algo que podría dar muchísimo de sí. ¿Qué ocurre cuando un tecnócrata poco a poco se convierte en un renegado de la propia Unión? Finalmente, en el octavo y último capítulo, se discuten diversos aspectos de la metatrama. ¿Qué pasa si la tecnocracia está infiltrada por nefandos? ¿Qué podría o no ser amenaza cero? ¿Son capaces de aliarse con las tradiciones para detener a los nefandos y el cambio climático? ¿Purgaron a las artes dispares en un pródromo salvaje o no? Son los temas que se plantean. Y luego también este último capítulo aborda ciertos temas que a mí me parecen, y en los que yo personalmente estoy muy de acuerdo con Brucato, y es que el mundo parece abocado a una guerra total alimentada por los nacionalismos, una guerra nuclear que será la última guerra. ¿Qué hace la tecnocracia en ese momento? Los antivacunas han resucitado enfermedades extinguidas hace 20 años. ¿Qué puede hacer la tecnocracia? La deforestación del Amazonas es tan brutal que ha llegado al punto de no retorno. ¿Puede salvar a la tecnocracia la humanidad de sí misma? ¿Merece la pena ser salvada? Son temas que pueden surgir en una crónica tecnocrática. Vivimos, paradójicamente, en una sociedad que es cada vez más tecnológica o está más tecnificada, pero parece cada vez más irracional, aferrándose a la curación espiritual, a la homeopatía, a los antivacunas y a los nacionalismos de una forma primitiva. La tecnocracia está estupefacta, no sabe cómo reaccionar a todo esto. Y otro tema que se aborda, yo pienso, por fin, desde una perspectiva seria, es cómo la enfermedad mental no da risa, ni los menadores son bufones. Aplaudo que Brucato firme este tipo de afirmaciones. Quizás podrían haberlas tenido presentes cuando escribieron el reglamento básico de M20 y describieron a los merodeadores. Además, se mencionan y detallan aspectos de los nefandos como el auténtico villano de esta edición. Ya se hayan infiltrado o no en la tecnocracia y se comentan tramas que podrían haberse desarrollado en el contenido Legacy, como es la corrupción de la División de Asuntos Especiales del Sindicato, que tiene crossover con Hombre Lobo, ya que es una especie de alianza del mal que incluye a vampiros, el clan Giovanni, a Pentex y al Sindicato. O como el superordenador de Autoctonia podría seguir en marcha o no, según tú quieras en tu propia partida, ¿no? En definitiva, esto es Technocracy Reload. Para mí es un suplemento de la tecnocracia que la actualiza y la adapta a la tercera década del siglo XXI. Es una actualización necesaria a la guía de la tecnocracia, aunque es discutible
si es tan original o brillante como fue esta. Tecnocracy Reload tiene un propósito claro, que es hacer jugable a la Unión Tecnocrática. Y lo hace desde un cierto blanqueamiento de la misma, aprovechando la tormenta de avatares, si es que ocurrió en tu historia, para renovarla y darle una visión más humanista, lo cual no acaba de encajar con algunas posibilidades que se plantean, como que esté infiltrada por los nefandos. A veces casi parece que llevan este blanqueamiento o humanización demasiado lejos, que acaban siendo más progres que esos hippies de las tradiciones y se esfuerzan por repetir una y otra vez que aceptan a gente de todo tipo de género y condición. Y no es que me parezca mal que la tecnocracia tenga luces, es una de mis facciones favoritas. Me encanta que tengan es que sean los buenos en algunos aspectos. Pero al final es que las sombras son pocas y encima hace que se vea todo como una parodia de lo que sería la famosa dictadura buenista o progrechachi en la que se habla de la derecha, o de la que habla la derecha política y mediática, ¿no? Son una dictadura, pero es una dictadura llena de gente de transgénero, transcultural y discapacitada, ¿no? Entonces parece una parodia, ¿no? A veces. No sé si es lo que quería Brucato. ¿Se ha pasado de progres con esta nueva Unión Tecnocrática? ¿Es una parodia? ¿O es que Brucato ha temido ofender a la famosa generación de cristal y se ha esforzado con ahínco en hacer una tecnocracia inclusiva y multicolor? Yo no lo sé y no tengo estas respuestas. Brucato es una persona muy progresista y comprometida con la igualdad social. No creo que haya querido parodiar nada, aunque a veces en este libro lo parece, ¿no? Y desde luego esta no es la tecnocracia de 1984 o de V de Vendetta, es la tecnocracia de Silicon Valley, de Max Scorpio. Es la unión tecnocrática de gente muy guay y muy progre que cree en la diversidad y en la multiculturalidad, pero que luego te pueden ejecutar si no te adhieres a la línea del partido. Y esta es la tecnocracia que les he sacado en este libro. Y sobre la metatrama de Schrödinger, que esto puede haber pasado o no, siempre está ahí constantemente el sí pero no, o sí, pero bueno, ya veremos. A mí personalmente me cansa que no sean capaces de decir si los nefandos se han infiltrado o no en la tecnocracia, o si la tormenta de avatares ha pasado o no, porque cada una de estas decisiones que toma el narrador da pie a dos tecnocracias muy distintas, con enormes diferencias en cómo son las convenciones. Esa falta de compromiso con una línea de acontecimientos hace que tengan que repetirlo todo 4 veces, según haya o no ocurrido X o Y. Y de hecho, me da la sensación de que las primeras 120 páginas del libro son relleno, una intro por si no sabes qué es la tecnocracia. Algo que conoces si estás leyendo este libro. Y es un libro de 220 páginas. Me sobran la mitad. Y ya no sé si soy yo, que es que lo tengo todo muy asumido y es contenido dirigido a los 4 fans nuevos que no conocen la guía de segunda edición, o es que los autores están perdiendo mi valioso tiempo. En conclusión, Tecnocracy Reload cumple el propósito de de presentar la tecnocracia y hacerla jugable y actualizarla absolutamente. Me gusta esta actualización. A mí personalmente me deja sensaciones contrapuestas. Me gusta que la hayan humanizado, pero creo que quizás se hayan ido demasiado lejos. Quedan demasiado humanos, ¿no? Al final es la Inquisición. Esta tecnocracia son los cazadores de monstruos y son totalitarios, son pseudofascistas. Personalmente me quedo con la guía de la tecnocracia segunda. Me parece mejor escrita y mejor estructurada. ¿Recomendaría este suplemento? Si te gusta la guía de tecnocracia, sí. Si no planeas jugarla, si simplemente es un villano que va a estar de fondo, probablemente este suplemento no te haga falta. El libro básico y los otros suplementos anteriores ya le han robado a este libro todo el material que necesitabas para ponerla como antagonista. Los perfiles de los Hitmar, de los Victor y la explicación básica de las convenciones. Es un suplemento que a mí me ha parecido normal. Mediocre. Sin los destellos de originalidad y genialidad que tuvieron los libros de convención o la guía de la tecnocracia de segunda edición. Pero es un libro que cumple su misión. Hacer la tecnocracia jugable, presentar la tecnocracia. O igual soy yo, que no estoy muy hecho a la forma de escribir y presentar la información de Brucato. Lo mejor para valorarlo es que lo leáis vosotros mismos. Chao, buenas noches y un saludo.